hoy estamos con el tema que teníamos propuesto, Ajá. que es hablar de una época linda en el recuerdo para nosotros, pero en su momento cada uno la sufrimos de distinta forma, la vivimos de distinta forma. Hoy es un lindo recuerdo, que es la adolescencia. La Qué adolescencia es etapa, algo, ¿no? exactamente, es algo muy lindo para nosotros. Nosotros éramos otra generación, esta generación de cristal viene un poquito más frágil respecto a las enfermedades, respecto a los trastornos, respecto al conocimiento que tienen ellos mismos de las situaciones. Nosotros veníamos un poquito del oscurantismo, diríamos, porque a nosotros las informaciones eran leves, teníamos que buscar en libros, no teníamos ese aspecto de la generación que tiene ahora. Hablamos de adolescentes y preadolescentes cuando hablamos de chicos, de las chicas, por ejemplo, empiezan a los 10 años hasta los 16, y como dijiste vos, los hombres empiezan a los 12, 14 años y hasta los 50 a veces, pero La adolescencia, la adolescencia... el eterno adolescente. exactamente, el síndrome de Peter Pan se llama eso. Exactamente, el muchachito que quiere ser siempre joven. Ajá. Entonces hay un síndrome, hay una enfermedad relacionada a la psicología humana, que es el hombre que quiere ser eternamente niño, y es el síndrome, se llama síndrome de Peter Pan, que es un síndrome que empieza en la adolescencia y continúa con esas personas que nosotros sabemos que tienen nuestra edad, pero tratan de evadir el tiempo. Volvamos a la adolescencia. En la adolescencia se producen muchos cambios en nosotros. Cambios físicos, emocionales, hormonales, y todo eso lleva siempre a los trastornos en ciertas personas. Empieza las crisis de ansiedad, empieza a haber más accidentes porque la testosterona hace que el adolescente se vuelva más imprudente y realice cosas que no lo hacían o no se animaba y estaba frenado por la falta de esa hormona, que es la hormona del desarrollo masculino. Las mujeres tienen el florecer de su cuerpo, el crecimiento de sus pechos, se le amplían las caderas y tienen el mal común los dos sexos, que es el acné precoz o el acné tardío, siempre están durante la adolescencia temprana, la preadolescencia, y algunos continúan hasta los 20, 23 años, que es justamente por una descarga hormonal que hace que los olores y las secreciones del cuerpo sean diferentes. Hablamos más encasillados nosotros en lo que es en este tiempo la diferencia de las generaciones. Nosotros tenemos una generación llamada generación de cristal, que es más floja en algunos aspectos que la nuestra. ¿Por qué? Porque lo emocional es más visible. Nosotros sabemos que la ansiedad en la juventud es algo muy presente, las crisis de ansiedad, las crisis de llanto. Nuestra generación era un poquito más dura porque teníamos padres más duros que nos hacían más fuertes. Nosotros somos padres más frágiles, más dóciles, más preparados tal vez en lo emocional, pero más flojo en lo conceptual. Bueno, eso trajo todo un cambio en la sociedad y está pasando ahora en la política argentina, que la juventud está decidiendo un trámite que para nosotros está mal y para ellos está bien. Y bueno, hay que entenderlo, respetarlo y tal vez no compartirlo, pero las cosas van cambiando y nosotros sabemos que la bomba de información que tienen lo que son los niños, adolescentes y jóvenes es diferente el ritmo al que lo teníamos nosotros. Ujú. Bueno, me quedé pensando en el tema del acné, por ejemplo. O sea, ¿existe tratamientos eficaces hoy en día? ¿Cuáles son? Sí, existen tratamientos eficaces, los dermatólogos lo tienen bien claro, nosotros los médicos también. Hay una serie de antibióticos que son muy buenos para prevenir, hay jabones que son muy buenos para evitar que esos poros se tapen. Eso también, viste que ahora la juventud está más abierta al tratamiento cosmético. A nosotros nos decían andar
andá y hacete una mascarilla, y nosotros no, nosotros en nuestra época pensábamos, eso es de, ¿entendés? Claro. Y ahora no, ahora se van, se hacen la mascarilla, se sacan los puntos negros, hacen los tratamientos. Entonces, en esta generación, el acné grave es raro. En cambio, en nuestra generación, el acné era algo más presente. ¿Por qué? Porque nosotros éramos más reacios a realizar tratamientos estéticos que ahora están abiertos a cualquier persona. Ujú. Otro punto que mencionaste, hoy en día los adolescentes cuentan con la tecnología y la información ahí, ¿no? Hacen así y listo, ya está. Exactamente. Bueno, la tecnología, el tema de los aparatos, ¿no? Dígase celulares, tablet, computadoras, en algún aspecto, o sea, le juegan en contra, digamos, a lo que es el físico. ¿En qué aspecto sería? Por supuesto, nosotros sabemos que se debe evitar dar elementos de informática como celulares, todo tipo de pantalla, que nosotros la mayoría lo usamos como chupete tecnológico, porque el niño llora, le dan el celular. Antes el niño lloraba y le poníamos el chupete. Nosotros ahora cuando el niño llora, tomá, le damos eso. Cuando el niño molesta, tomá, andate. Y eso entonces ellos toman como el segundo papá. ¿Qué significa la segunda mamá? YouTube, Instagram, las redes sociales son su segunda familia. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy hablando o discutiendo con mi pareja o hablando o haciendo un trabajo que para mí considero importante, viene mi hijo y para que no me moleste le doy una tablet, le doy una computadora y le doy un celular para que él se vaya y se meta en ese mundo. Y a veces no tengo el control sobre ese mundo. El control, eso le produce un daño psicológico que está estudiado, y además una malformación física. La malformación física produce, ¿por qué? Porque tiene un problema de rectificación de las vértebras cuando en la posición de lectura constante de los móviles. La refracción de la luz al ojo hace que la generación nueva de 16 años en adelante empiecen a tener que usar anteojos para mirar las pantallas e incluso anteojos para la lectura. ¿Por qué? Porque la refracción de la luz a los ojos produce pérdida de la visión. Ya hubo estudios con los televisores de antes, que eran los primeros aparatos que habían aparecido, las primeras pantallas que habían aparecido, y nos recomendaban una cantidad de hora diaria para estar frente al televisor por los rayos que volvían del televisor hacia nuestra vista. Por lo cual, sí, como vos decís, hay malformaciones del cuerpo, hay una estructura corporal nueva en la generación nueva, que es la cabeza un poquito más grande, el aplastamiento de la zona craneal por el uso de lo que tenés ahí vos, también la posición, la postura, el tronco, la disminución de la fuerza en las manos de estos chicos, ¿sí? Porque ellos no hacen un trabajo, no les gusta hacer los trabajos manuales. Gracias a Dios, ahora también gracias a la tecnología, se incluye o se instruye a los chicos a hacer deporte como el fitness, como gimnasio. Entonces ellos pueden salir de esa burbuja que es Internet e ir a un gimnasio e interactuar y matar la ansiedad en ese gimnasio. Bueno, a eso iba también. En contraparte, digamos, como algo positivo, por lo menos de lo que yo veo aquí en Candelaria, cada vez hay más chicas o chicos, adolescentes, que van a hacer diferentes actividades deportivas, dígase propiamente el gimnasio, el gym, ¿no? Pero después, no sé, hay chicas y chicos que bailan zumba, por ejemplo, Sí. o que hacen algún arte marcial como taekwondo, como karate. Sí, En fin, hay una variedad, una diversidad de actividades deportivas. Eso sería lo positivo, lo digamos. positivo, porque la apertura de la comunicación hace que haya cosas positivas. La comunicación es muy importante en nuestros medios, y nosotros lo sabemos porque estamos en el medio de comunicación, y yo para venir y hablar acá tengo que estudiar y tengo que ver los medios de comunicación, a ver qué hay de nuevo, qué puede ser lo nuevo en tecnología, qué puede ser lo nuevo en salud.
Y bueno, los chicos también hacen eso, o sea, ellos ven, verifican, estudian. Si yo estoy en una clase, dando clase, que me pasó cuando era profesor, yo soy profesor también de biología, mientras yo estaba dando la clase, la persona estaba evaluando a ver si yo estaba diciendo bien lo que estaba diciendo, ¿sí? Entonces, ese es el juego que tiene ahora el docente para perfeccionarse de frente al alumno, porque el alumno está cuestionando lo que vos estás diciendo en el momento, y si no tenés una información certera de lo que estás diciendo, te pueden refutar, te pueden mostrar en el momento justo, en vivo, diríamos, que estás equivocado. Pues me hiciste acordar una película, no sé si se acuerdan, chicos, Fabi y Gustavo, una película que tenía que ver con Google. Google. Con Google. Sí. Bueno, que justamente ahí estaba el profe o alguno de los chicos. Ah, no, era uno de los alumnos más avanzados, adultos, que quería darle una clase a los más chicos y salta, ¿viste? El chico decía, no, eso no es correcto, Sí. ¿viste? Porque tenía todo ahí. Sí, Tenía exactamente. todo ahí. O sea que te pueden responder al toque si estás en lo cierto o no. Y el cúmulo de ansiedad que lleva a eso también. El exceso de información lleva a una crisis de ansiedad en la juventud. O sea, tenemos tanto bombardeo informático en un cuerpo que que se está bombardeando de hormonas, que esas personas empiezan a tener una crisis emocional, una crisis de ansiedad, y si le sumamos el problema que suele tener, que son familias fragmentadas o reestructuradas. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra época, la familia era tradicional, difícilmente el papá se haya ido, o sea, ahora no, ahora es al revés. Ver una familia en la cual está mamá y papá hace 10, 15 o 20 años es raro. Generalmente mamá se separó de papá y está viviendo con un novio nuevo, o mamá o papá tiene una novia nueva, se casó de nuevo, y se estructuran nuevas identidades. Viene el hijo del padre nuevo, del padrastro, o la hija del padrastro, a vivir en una familia, y ese grupo de familia es diferente a nuestro entorno. Nuestro entorno era más cerrado. Si papá tenía una familia, lo tenía en otro lugar, no era que... Medio guardadito. Exactamente. Sin que nadie se entere. He conocido familias de acá de la zona que tenían una familia en Candelaria y otro en en otro lugar, así que se daba mucho en las personas que viajaban o trabajaban en otro lugar de nuestra localidad, y pasaba eso. Claro. Y eso te dan un trastorno de ansiedad, ¿sí? Trastorno de identidad a la persona. ¿Qué significa? Esta persona tiene un problema de identidad propia. ¿Por qué? Porque mamá está con un señor que no es papá y papá está con una señora que no es mamá. Entonces tienen una crisis estructural, más sabiendo que la juventud es decir las cosas en forma descarada, ¿sí? Ellos te dicen señor, te dicen pelado, te dicen lo que ellos sienten, porque no tienen el freno de lo que nosotros tenemos en la adultez, de decir cosas, bueno, políticamente correctas, ¿sí? O socialmente correctas. Nos cuidamos más en cómo lo decimos. Ellos lo dicen y ya, ¿entienden? Entonces eso producen trastorno de ansiedad que hay que tratar de ver en los chicos, porque pueden llevar al quiebre en un principio, más la estructura de demostrar que intelectualmente sos capaz, y llega todo ese cúmulo y puede llegar a producir lo que se llama un surmenage o un brote psicótico. Y eso sí son trastornos graves. ¿Qué significa? Los chicos empiezan a tener trastornos emocionales en los cuales ya en la entrevista vos le preguntás y te dice, a mí me dijo mi amigo invisible de que yo tengo que hacer tal cosa. Y ahí ya hay una enfermedad más grave, que vamos a hablar más adelante, que son la psicosis. Y una de las psicosis que se desarrolla durante la adolescencia es la psicosis esquizofrénica, que es una enfermedad muy grave del trastorno psiquiátrico, que es más común de lo que nosotros creemos, y empieza a veces con un surmenage. ¿Qué es un surmenage? Es una sobrecarga intelectual
y una pérdida de los valores primarios. ¿Qué significa? Yo estoy estudiando y para mí lo más importante es estudiar y me olvido de comer, me olvido de tomar agua, ¿sí? Me agarra apetito y veo un pedazo de pan tirado en el piso y agarro el pan y me lo como. Eso son trastornos de la psicosis que comienza con un surmenage, que es un pequeño quiebre, que si nos damos cuenta y actuamos en ese quiebre, le llevamos a un psicólogo, le llevamos a un psiquiatra, nuestro hijo conductualmente puede volver a la normalidad. Si dejamos que ese quiebre avance, ahí sí vamos a encontrarnos con un trastorno de tipo grave. Bueno, Fernando, para ir cerrando, última consulta. ¿Cuál es tu consejo respecto, y bueno, el mensaje va para los padres? Exactamente. Para los padres. ¿Cuál es tu consejo respecto de, bueno, esa hija, ese hijo que comienzan esa etapa de la adolescencia? ¿Qué tienen que hacer para vos cuando se van presentando los inconvenientes? Bueno, primero tenemos que ver a nuestros hijos como un ente diferente a nosotros. Ya salió de nuestro cuerpo, ya cortó el cordón umbilical a los 12 años y tenemos que saber de que son unas personas independientes y tienen libre albedrío, libre pensamiento. Entonces, pero tenemos que escuchar y ver su reacción ante la vida. Tenemos que saber también que son más frágiles que nosotros, que a nosotros, cosas que a ellos le tocan, a nosotros recién nos pasó a los 40, 50 años, de darnos cuenta de cosas que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y nadie prestó atención. Y nosotros nos damos cuenta ahora, de grande, decimos, mira, eso tenía yo. ¿Sí? En cambio, nosotros en nuestra generación nueva de padres tenemos que verificar si mi hija llora, ¿por qué llora? Si mi hija tiene un trastorno escolar, ¿por qué tiene ese trastorno escolar? Y tratar de inducir y tratar de ver qué posibilidades tiene. Y en lo físico, hacerle un chequeo hormonal, y en los varones un chequeo cardiovascular. ¿Por qué? Porque los varones crecen muy de golpe a veces, y las chicas también crecen muy de golpe, y su cuerpo interno no crece al mismo ritmo que ellos. Entonces, no le podemos exigir físicamente a un chiquito de 16 años como a un chico de 20, 25 años. Tenemos que saber de que ellos están en el desarrollo físico, intelectual y social. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo como sociedad también tengo que ver lo que le está pasando al hijo o a la hija de mi amigo, de mi vecina, sus comportamientos, sus conductas, sus sufrires, y decirle a mi amigo, discúlpame, tu hija está teniendo un trastorno emocional, está teniendo un trastorno físico, en lo cual vos tenés que llevarle a un médico. Acá en Candelaria hay psicólogos, bastantes psicólogos hay, llevarle, que hable con el psicólogo, que se descargue, que haga su catarsis, ¿sí? Que llore, que diga lo que piensa, ¿sí? Y entonces ahí esa persona con esa pequeña descarga o esa gran descarga que va a hacer en su médico, en su psicólogo, o si hace falta un psiquiatra, ¿sí? O psicopedagogo, va a decir lo que piensa, lo que siente, y vamos a evitar males mayores. También hablando de típicos de accidentes, de trastornos, también existe un trastorno en el cual están descubriendo la sexualidad, y empieza también lo que se llama enfermedad de transmisión sexual en la adolescencia y en la juventud, ¿sí? La presencia de enfermedad de transmisión sexual no es por falta de información, es por los trucos y las apuestas que hay de hacer cosas que no deben, y las enfermedades como el HPV, las enfermedades como HIV, la liberación sexual que hay ahora de la libertad de género, hace que también hayan aumento de la enfermedad de transmisión sexual en la juventud. Y eso también hay que prever, hay que prevenir. Como padre hay que hablarle, decirle, no inculcarle tabúes, decirle no hagas esto. ¿Por qué? Porque nosotros que fuimos adolescentes, que fuimos jóvenes, cuando nos decían la palabra no hagas esto,
era algo que más nos llamaba la atención del por qué no tengo que hacer eso, si vos lo hiciste y yo estoy acá, ¿entendés? Entonces ahí está el cuidado que tienen que tener los padres, no solo en el aspecto físico, también en el aspecto social y sexual. Bueno, Fernando, gracias. Es un tema interesante que da para seguir Sí, conversando. Así que te agradecemos y bueno, la semana que viene, si Dios permite, volvemos a los martes los martes a las nuevamente. 9:30, si Dios quiere. ¿Eh? Exactamente. Bueno, gracias, Doc. Hasta la próxima. Hasta la próxima, buen día para todos de vuelta.